Muy buenos días. Acaba de terminar la reunión de comités donde se iba a definir si se votan ambos proyectos hoy día, solo la reforma, si solo se discute la ley de presupuesto. Está en el podio acá del Senado la presidenta de la corporación, Adriana Muñoz. Presidenta, muy buenos días, en directo para Canal 24 Horas. Preguntarle cuál fue finalmente la determinación de los comités. Bueno, acabamos de concluir la reunión de comité y hemos fijado las tablas para el trabajo legislativo esta semana, que está muy recargado de muchos proyectos importantes y con urgencia. Hemos establecido que hoy día en la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a seguir con el tratamiento de la ley de presupuesto, que tenemos urgencia de despacharlo en el día de hoy para que mañana lo tramite la Cámara de Diputados. Y también en el día de esta tarde de trabajo, a partir de las 4, una vez levantada la sesión por la ley de presupuesto, seguimos con escaños reservados y la ley, la reforma constitucional que establece el retiro del 10%. El día de mañana vamos a seguir trabajando con el proyecto de ley que presentó el gobierno para el retiro del segundo 10%, y también con servicios básicos, que es otro proyecto que tiene mucha urgencia. Presidenta, perdón, ¿la reforma constitucional se despacha hoy o...? Hoy día se inicia su trámite desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. O sea, probablemente no se alcance a votar durante la jornada. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos por tramitarla con la urgencia que tiene. Y mañana seguir con la ley del proyecto de ley del gobierno en materia del segundo retiro del 10%. Muy importante, Nicolás, lo que está diciendo la presidenta del Senado, porque se empezaría el debate hoy de la reforma y mañana se votaría. De la sesión del día de hoy. Se le hace consulta, Nicolás, con respecto a la ley de presupuesto, debido a que se va a legislar hasta las 16 horas. Alrededor de 7 partidas muy complejas que discutir y tramitar. Es por eso que una vez concluida la sesión de hoy día de las 8 de la noche, de las 20 horas, vamos a realizar otra sesión para seguir conociendo las partidas de la ley de presupuesto que queden pendientes. Hasta total despacho puede ser bastante tarde, avanzada la noche. Presidenta, sí, se le hacen consultas sobre las observaciones del gobierno para legislar el proyecto de ley precisamente que permite el segundo retiro de fondos de pensiones. Ya terminando las palabras, les voy a explicar bien en qué va a consistir los horarios, pero dejarles claro que probablemente no se vota la reforma hoy. Fue acordar el ordenamiento de las tablas, que es lo que yo les acabo de señalar. Presidenta, preguntarle, perdón, colega, preguntarle, mañana sí se votaría hasta total despacho tanto la reforma como el proyecto de ley del Ejecutivo sobre el 10%. Los tiempos van a estar determinados por el debate y las votaciones que realicemos. Entonces, vamos a iniciar hoy día la tramitación de la reforma constitucional del segundo retiro del 10%, hasta las 8 de la noche, y ojalá podamos avanzar lo más posible. Senadora, hoy día entonces se le pregunta si es que va a haber una tercera sesión durante esta jornada. En la medida que no logremos despachar hasta las 16 horas hoy día, tendríamos que continuar, será facultado a la mesa en la reunión de comité para fijar una sesión a partir de las 21 horas del día de hoy. Presidenta, perdone que le insista con la pregunta. Lo que pasa es que la ciudadanía está muy expectante de que hoy se pudiera votar la reforma. Entendiendo los tiempos y sabemos que los debates se pueden alargar, la reforma podría no votarse hoy, pero mañana sí, y el proyecto del Ejecutivo mañana también. O sea, mañana se citaría hasta total despacho. Para dar tranquilidad a millones de chilenas y chilenos que están expectantes por el segundo retiro del 10%, que darle total tranquilidad que el segundo retiro del 10% es una realidad, una vez despachados los proyectos que están en trámite, porque esto es lo que yo puedo dar cuenta en el Senado. Tanto la reforma constitucional como la ley del gobierno van a la Cámara de Diputados. En la ley del gobierno un segundo trámite, la reforma constitucional, dependiendo cuál sea la votación, igualmente va a ir a una comisión mixta, pero dar la tranquilidad que en este Senado hemos tomado la total decisión de que los proyectos en materia de retiro del 10%, segundo retiro, van a despacharse, y dar la tranquilidad que nuestros compatriotas que están angustiados hoy día con la situación económica que se vive van a tener la disposición del 10%. Se le consulta por la sesión de mañana. ¿A qué hora comenzaría la sesión de mañana? Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 14 horas. Se le consultaba entonces mañana de 10 a 2 de la tarde. Terminando las palabras, les insisto, voy a explicarles bien
qué es lo que pasa, pero hoy no habría votación eventualmente de la reforma constitucional No, que mire, abriría la puerta a un segundo total retiro. que el 10% está, los dos proyectos lo proponen. ¿Ah? El tema es que los debates son complejos. Una reforma constitucional no es un fast track, no es un fácil despacho. Tenemos que hoy día darnos el trabajo de debatirlo en profundidad y hacer todos los esfuerzos porque este proyecto se despache la ley que presentó el gobierno y entregar una respuesta nítida a las chilenas, chilenos que están esperando que el 10% va a estar disponible para que ellos puedan retirarlo de acuerdo a los tiempos que vienen planteados los distintos proyectos de ley. Se le hace otra consulta en temas de fondo a la presidenta del Senado con respecto al proyecto del Ejecutivo. ¿Qué le parece cómo salió el proyecto de la Comisión de Hacienda y Trabajo? Y también, ¿qué le parece el escenario que se anticipa para la reforma que debería caerse por falta de votos? Bueno, el proyecto de ley del gobierno salió casi igual a la reforma constitucional, salvo con el cobro de impuestos para las rentas más altas. Entonces, es una oferta, es una propuesta que va a interesar mucho también a las personas que están esperando la posibilidad legal del retiro del 10%. Hay bastante pendiente, entonces hoy día hemos también tomado el acuerdo de que todo el tema de las personas con discapacidad, que también están ahí con una propuesta, y vamos entonces, se acordó conformar un grupo de trabajo, básicamente los colegas de la Comisión de Constitución, para empaquetar las diferencias, las propuestas de votación y de esta manera poder despacharlo muy rápidamente y mandarlo a comisión mixta, que es lo que de alguna manera está concordado. Bien, Presidenta, muchas gracias. Está justamente atrás el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Vamos a ver si es que podemos ir a buscarlo. Ministro, perdón, muy buenos días. Pues detrás de las plantas el ministro. Ministro, muy buenos días. A ver, vamos a hablar directamente con usted. Ministro Monker, muy buenos días. Estamos en vivo para Canal 24 Horas. Preguntarles, hoy día se empezaría a discutir la reforma, pero ya entendiendo los tiempos del debate, mañana se votaría tanto la reforma como el proyecto de ley. ¿Los deja tranquilos conforme a ustedes esta determinación? Así es, ese siempre fue el espíritu, el entendimiento que teníamos con el Senado. Yo me alegro que los comités hayan validado esa propuesta. Creo que además nos permite avanzar en la ley más importante que estamos tramitando, no nos olvidemos de eso en el año, que es la ley de presupuesto, un presupuesto excepcional, presupuesto del trabajo, la recuperación. Hemos avanzado bien, hemos concordado cosas importantes en distintas materias. Anoche dábamos a conocer esta solicitud de Chile Vamos, que también hablamos con la oposición, de poder tener disponible el ingreso familiar de emergencia para los rebrotes, para las cuarentenas. Creo que son señales positivas para el país, momentos que nos piden diálogo, acuerdo, y el presupuesto, qué mejor ocasión para aquello. Y respecto a lo que usted nos pregunta, sí, efectivamente nosotros siempre hemos planteado que pongamos los dos proyectos en votación, que sean los senadores quienes decidan cuál es el proyecto que van a apoyar, y teniendo a la vista, como lo hemos dicho, tres diferencias sustantivas entre el proyecto del Ejecutivo y la reforma constitucional. La primera es que el proyecto del Ejecutivo es un proyecto de ley que respeta la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en tres materias que son inundadas por la modificación constitucional: gasto público, seguridad social y tributos. Nuestro proyecto se hace por la vía institucional y no por un atajo constitucional que es pernicioso y que afecta la calidad, la robustez, la salud de nuestra democracia. Eso es lo primero. Y en lo sustantivo, lo que le interesa a las personas, aquellas personas que están esperando hacer el segundo retiro, hay una diferencia sustantiva entre nuestro proyecto de ley y la reforma constitucional. ¿Cuál es esta? En primer lugar, la reforma constitucional que viene de la Cámara hace un perdonazo tributario. Seamos claros, exime de impuestos, crea una exención tributaria para los sectores de mayores ingresos en nuestro país. ¿Es eso aceptable? ¿Es eso justo? Ellos hablaban de la letra chica. ¿Dónde está la letra chica si no es acaso en aquellos que hacen un perdonazo quienes más tienen? La segunda gran diferencia de nuestro proyecto de ley respecto a la modificación constitucional es que el proyecto de ley, y votado favorablemente, muy favorablemente por los integrantes de la Comisión de Trabajo y Hacienda ayer, de todos los sectores, es que impide que los parlamentarios, los ministros, las altas autoridades del Estado puedan hacer retiro de fondos. Me parece que la ciudadanía conversa con esa restricción. Dos restricciones en consecuencia: no hay un perdonazo de impuestos a los más ricos en nuestro proyecto de ley,
ni tampoco se permite, como sí lo hace la reforma constitucional de la Cámara, que las altas autoridades puedan retirar fondos. El Senado tendrá que elegir cuál de los dos proyectos le parece que es más adecuado y más acorde a lo que los chilenos piden. Se le hacen más consultas, particularmente sobre las materias tributarias, particularmente de este retiro. Claro, en Chile, mire, 10%. en Chile el impuesto a la renta se empieza a pagar, aproximadamente 8 de cada 10 chilenos y chilenas no pagan impuesto a la renta, pongámonos esos términos. La gran mayoría de los chilenos y chilenas no pagan impuesto a la renta. Usted sabe que hay un impuesto que es progresivo en función de los tramos, parte en una tasa pequeñita, que llega hasta el 40% en la última reforma tributaria para los más altos ingresos, es progresiva en el sentido que quien gana más paga una tasa mayor, y por lo tanto nuestro proyecto no innova en esta materia, no cambia nuestro código tributario. Lo que sí hace la reforma constitucional, que hace una exención tributaria, crea un perdonazo tributario particularmente para quienes más tienen. Yo les quiero dar un solo dato. El 2% de mayores ingresos, en nuestro país, solo los impuestos que ahorra con la reforma que viene de la Cámara, con la reforma constitucional, solo lo que se ahorra en impuestos, es prácticamente equivalente a todo lo que va a poder retirar el 20% de menores ingresos en nuestro país. Ese es el orden de las distorsiones que estamos hablando, esas son las inequidades que ese proyecto genera. E insisto, el Senado tendrá que decidir cuál de los dos proyectos le parece más justo. Se le hace otra consulta a los dos ministros con respecto a los respaldos que se habían comprometido desde el oficialismo, particularmente a la reforma y también al proyecto de ley. Recordemos que la reforma constitucional no tendría los votos, precisamente por abstenciones del oficialismo. Usted nos ha visto unidos en el debate presupuestario, nos ha visto unidos en el anuncio del ingreso familiar de emergencia, nos ha visto unidos en distintas conversaciones, así que tenga la certeza que en el caso de la coalición de Chile Vamos, del gobierno, enfrentamos este proceso con tranquilidad y estamos seguros de que nuestro proyecto es mejor para la ciudadanía, particularmente porque tiene dos diferencias, insisto, que son relevantes. Hubiéramos querido que varios de los bordes que nosotros habíamos planteado hubieran quedado. Lamentablemente la democracia es así, se votó y se perdió. Pero con todo, subsisten estas dos diferencias. No hay perdonazo de impuestos a los más ricos, ni tampoco se permite a las altas autoridades, parlamentarios, ministros y otras altas autoridades que puedan hacer retiros de fondos. Ministro Monkever, preguntarle, justamente se le consultaba al ministro Briones con respecto a la materia tributaria. ¿Podría suceder el escenario que se apruebe una indicación muy parecida a la que se cayó en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se establecía un pago de impuestos sobre una renta? ¿Podría haber otra modificación o sencillamente ya este proyecto, como salió de la Comisión Unidas de Hacienda y Trabajo, tiene que quedar así? Miren, lo primero que todo, agradecer la disposición de los senadores y senadoras. Agradecer la disposición a discutir y despachar el presupuesto el día de hoy. Y evidentemente también agradecer la disposición de todos los senadores de Chile Vamos y de la oposición a que saquemos adelante y discutamos conjuntamente las dos reformas que dicen relación con el retiro. Porque lo que hay ahí es una respuesta a la necesidad de la ciudadanía, que es poder resolver temas urgentes. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante en conjunto con el Congreso, como es el ingreso familiar de emergencia, por poner un ejemplo, pero evidentemente hoy día hay necesidades frente a la mayor crisis que estamos viviendo y que no hay recuerdos respecto de algo parecido, y estamos todos haciendo esfuerzos. Y esos esfuerzos hoy día se recogen en una buena disposición en torno a que también lo que buscaba el gobierno era que se pudiesen discutir y no dilatar las reformas y poderlas votar y poderlas discutir conjuntamente para poder facilitar el debate parlamentario y la decisión. Eso por un lado, y por eso el gobierno está conforme con lo que se ha ido resolviendo, y también por la celeridad que se le ha dado a nuestro proyecto y por la votación que este ha obtenido. Como lo decía el ministro Briones, nos hubiese gustado algo distinto, pero así es la democracia y la mayoría planteó una propuesta que hoy día está sobre la mesa y se ha explicado muy bien. Esperamos que se vote y se apruebe como lo hemos señalado a la pregunta, y esperamos que la Cámara también lo ratifique prontamente para que exista retiro. Creo ahí haber respondido. ¿No hay espacio para más negociación entonces, ministro? Ministro, sí, se le consulta por el respaldo del oficialismo nuevamente. Sí, sé que hay dos preguntas en una. Nosotros queremos que se apruebe pronto.
y creo que los límites y los lineamientos que el Senado mayoritariamente ha señalado son razonables y apuntan a un retiro inmediato, pronto, porque la gente hoy día lo necesita. Y respecto a los apoyos, siempre nosotros consideramos y aspiramos a tener los apoyos de nuestra coalición. Y esta vez creemos que vamos por buen camino. ¿Y saben por qué? Porque se ha trabajado en conjunto con ellos. Hemos dialogado, hemos conversado, hemos recogido puntos de vista, y aquí no hay ni personas que ganan ni otras que no ganan, sino que es la ciudadanía la que ve un buen proyecto, y desde la coalición lo estamos trabajando conjuntamente, y eso ya es un activo muy importante. Y también, vuelvo a reiterar, agradecimientos a la oposición que nos permite también avanzar en estas materias. Nos hubiese gustado a lo mejor otras fórmulas, otros acuerdos, pero ya está, y vamos a sacar adelante estas necesarias modificaciones y estas reformas, pero principalmente también el presupuesto del trabajo, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, que es un presupuesto importante, que planifica y diseña muy bien el año que viene desde el punto de vista presupuestario. Hay una pregunta más para el ministro, particularmente por el proyecto del Ejecutivo. Si es que se retiraría el requerimiento ante el TC, si es que prospera el proyecto del gobierno. El requerimiento nunca fue contra el proyecto de retiro. El requerimiento lo que busca es clarificar las reglas y que los mecanismos que se utilizan para avanzar en reformas como las que estamos viendo se determine si es el correcto o no. Nosotros creemos que no es el mecanismo adecuado. Y siempre lo hemos dicho, lo dijimos a principio de semana, vamos a tener retiro sí o sí. Y al parecer se está cumpliendo lo que señalamos. Lo que no nos parece adecuado, y creemos que es importante que se revise y el Tribunal Constitucional se pronuncie, es si el mecanismo que se está utilizando para hacerse esta reforma es el adecuado. Nosotros creemos que no es el adecuado, y por eso queremos un pronunciamiento, porque no es esto, sino que hay 11 más reformas y propuestas que van en la misma línea, y a nosotros no nos parece correcto, no nos parece legal y no nos parece constitucional. Bueno, declaraciones de los ministros de Estado, empiezan a sonar los timbres acá, se tiene que legislar la ley de presupuesto, se le hace la última consulta al ministro de Hacienda. Mira, es muy sencillo, tres ideas en realidad. Sabemos que hay regiones, pese a que la situación sanitaria del país ha mejorado notablemente, eso es un dato, lo vemos, paso a paso nos vamos recuperando. Hay regiones, hay comunas que siguen en cuarentena. Y usted recordará que cuando está en cuarentena, la posibilidad de generar ingresos se dificulta, y de hecho si usted sale a generar ingresos se expone el resto, y eso es lo que uno no quiere. Y por eso se creó el IFE, un mecanismo que fue perfeccionado en el tiempo, que fue mejorado, que fruto del acuerdo del 14 de junio con los principales partidos de oposición, con todo Chile Vamos, con el gobierno, fuimos mejorando. Y tenemos un instrumento que llegó a más de 8 millones de personas, entonces aprovechemos esa capacidad instalada, esas mejoras, y vamos desplegando dinámicamente esto en función de las cuarentenas que vayan ocurriendo en los distintos lugares del territorio nacional. Esa es la idea. Ahora, procedimentalmente uno tenía dos caminos. Uno, ir por un proyecto de ley, que usted sabe, la discusión se alarga, se demora, puede tomar quizás meses, o como lo hablamos con la oposición desde el primer día, yo agradezco su buena disposición, porque la verdad es que esa disposición es mutua, es de poder tratarlo en la ley de presupuesto de forma tal de darle un instrumento con flexibilidad al Ejecutivo para ir reaccionando al Gobierno cada vez que sea necesario. Entonces, lo primero es que ojalá se apruebe. Hay buena disposición, insisto, lo hemos hablado, lo hablamos el primer día, y yo agradezco esa buena disposición de la oposición. Todos entendemos que es necesario tener esta flexibilidad y tener este instrumento para las regiones que hoy día están en cuarentena, para los rebrotes que puede haber mañana. Ojalá no los haya, porque nos hace mal a todos, a la salud mental, a los niños, al trabajo, a la economía, al comercio. Pero la experiencia nos muestra que ese riesgo está. La pandemia no ha terminado y tenemos que tener este instrumento para reaccionar con mucha flexibilidad. Entonces, si se aprueba la ley de presupuesto, bueno, obviamente vamos a tener la posibilidad de desplegar este mecanismo. La nómina está ahí en materia del Ministerio de Desarrollo Social, pero lo importante es que vamos a tener un mecanismo para reaccionar con bastante agilidad. Se le pregunta por el monto de este. Mire, los montos familiar son los mismos del IFE, ¿sí? Por eso le digo que acá hay que construir sobre lo logrado, no hay que volver a construir de cero, ¿sí? Esa es la gracia de los procesos, cuando uno los va mejorando, va corrigiendo los errores, los hubo como en toda obra humana, y tenemos un mecanismo hoy día, el ingreso familiar de emergencia, que no diré que quedó perfecto, porque nunca nada es perfecto, pero que mejoró muchísimo respecto al original en términos de cobertura de personas, más de 4 de cada 10 chilenos lo recibieron, los montos. Entonces la idea es construir sobre esa nómina de beneficiarios, más de 8 millones de personas,
aplicarlo con criterios regionales o locales en función de las cuarentenas, y los montos son los del IFE, si para qué vamos a inventar la rueda. Si esto es parte de un proceso, ¿no es cierto?, de mejora continua, y eso es lo que queremos hacer y podemos reaccionar con rapidez. Es muy dinámico, esa es la gracia que tiene. La innovación que tiene es que cuando se creó el IFE teníamos el 60% del país en cuarentena. Era transversal al país. Hoy día tenemos focos que van a ir surgiendo, algunos se prenden, otros se apagan. Tenemos que tener mecanismos para reaccionar, para suplementar ingresos, para que las personas se queden en casa y no tengan que salir a generar ingresos exponiéndose y exponiendo al resto. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ojalá lo podamos aprobar. Creo que sería una positiva noticia para los chilenos, para las chilenas, particularmente quienes hoy día lo están pasando mal en zonas en cuarentena, y por supuesto ante los riesgos futuros de que pueda haber otras localidades que puedan caer. Tenemos que estar ahí y esa es la idea. Se le hace la última pregunta al ministro Nicolás con respecto al presupuesto, la ley de presupuesto, y aquí va a finalizar este punto de prensa porque los ministros de hecho tienen que retirarse. Vamos a llegar a acuerdo, mire, hemos estado hablando harto, hay buena disposición de ambas partes y no tenga duda que vamos a sacar un muy buen presupuesto, eso es lo importante. Este es un presupuesto inédito, quiero reiterarlo, es inédito porque se basa en el diálogo, se basa en el acuerdo del 14 de junio, eso es lo que nos permite tener un fondo excepcional de 12.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia en sus distintas dimensiones, la recuperación del trabajo, que es la prioridad nacional número 1 de nuestra economía, los elementos sanitarios que van a seguir, por supuesto, ahí. Y hay otras dimensiones que son tremendamente valiosas, que duda cabe que la cultura lo es, la ciencia lo es, la educación superior lo es. Hay temas donde tenemos diferencias, tenemos un monto de recursos que es extraordinario. Chile va a ser el único país de la región que va a tener un impulso fiscal positivo, es decir, vamos a seguir empujando desde el Estado, porque hay otros países de la región que no pueden hacer aquello, ¿ya? Entonces creo que es bueno a veces sentarse, reconocer lo que tenemos como país, lo que somos capaces de construir en base al diálogo, y estoy seguro que vamos a tener un muy buen presupuesto. Ya, palabras de los ministros de Estado. Muchas gracias, ministros. Contarte, Nicolás, entonces, que ya está completamente definido. Se va a sesionar desde ahora hasta las 4 de la tarde, particularmente por la ley de presupuesto. Desde las 4 hasta las 8 se ve escaños reservados y la reforma constitucional desde la Cámara de Diputados que llega por el segundo retiro del 10%. Esa reforma lo más seguro es que no alcance a votarse por lo extenso del debate. Y mañana, sesión especial desde las 10 hasta las 2 para ver lo que quede de la reforma, votar esa reforma y, por cierto, el proyecto del Ejecutivo que busca permitir el segundo retiro del 10%. Es decir, mañana deberían estar votándose ambos proyectos de ley. Clarísimo, Kevin. Muchas gracias. Estamos en contacto. Que te vaya muy bien. Buenos días.